Hola a todos, vamos a continuar con los temas sobre equilibrio ácido-base que iniciamos en el primer video sobre agua, y en esta ocasión vamos a hablar sobre pH, sobre el equilibrio ácido-base y algunas alteraciones que se producen en este equilibrio. Bien, para iniciar este tema tenemos que tener varios conceptos claros, y uno de ellos es la teoría de Bronsted y Lowry. Y en esta teoría básicamente nos habla sobre un ganador y un perdedor. En este caso, el ganador de esta competencia sería la base y el aceptor, el perdedor, sería el ácido. Entonces aquí se produce una reacción ácido-base y que necesita ser comprendida y entendida en el momento de ver cómo se aplica esta teoría. Y para esto entonces necesitamos conocer qué es un ácido. Un ácido es un dador de protones y es una sustancia que dona esos protones. Y una base sería todo lo contrario, sería un receptor de protones, una sustancia que recibe esos protones. Es importante tener claro estos dos conceptos porque en función de ellos es que vamos a ir viendo todo el proceso que se va generando con ellos. Entonces, la fuerza del ácido de esta sustancia, ¿cómo la vamos a medir? En función de la Ka, que es una constante que se va a generar en función de la facilidad de la donación de esos protones que se disuelven en el agua. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar estos ácidos? Lo vamos a clasificar en fuertes y en débiles. Igualmente las bases también en función de la capacidad que tienen para donar sus protones. Un ácido fuerte es aquel que tiene la capacidad de donar totalmente todos sus protones, y un ácido débil es aquel que tiene la capacidad de donar sus protones, pero que se queda también con uno de ellos dentro de su estructura, que no se disocia totalmente. Entonces, ejemplos que tenemos de ácidos fuertes que se disocian totalmente: tenemos el ácido clorhídrico y tenemos el ácido nítrico. En cambio, de ácido débil, de ácidos que se disocian incompletamente, no se disocian completamente, ahí vamos a tener el ácido carbónico, que es un ácido que vamos a estar constantemente viendo en este proceso del equilibrio ácido-base. Igual que las bases, también vamos a tener bases fuertes, bases débiles, que se van a ionizar poco o no se van a ionizar de ninguna manera. Entonces, vamos a tener varios ejemplos que lo vamos a ir mostrando en esto. Entonces, siempre, en la mayoría de los casos, a un ácido fuerte le corresponde una base débil, en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a tener el concepto de pH, que fue introducido por Sorensen hace unos años, y en este concepto que tenemos que tener en cuenta, que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y el pH lo que va a hacer es medirnos el grado de acidez y de alcalinidad que tiene una sustancia. Entonces, en función de la disociación del agua, entonces vamos a tener la escala de pH. Esa escala de pH va de 0 a 14, teniendo el 7 como un pH neutro. ¿Y a quién le corresponde ese pH neutro de 7? Le corresponde al agua, básicamente. Entonces, vamos a tener todo lo que vaya en función del 7 hacia el 0, corresponde hacia ácido, hacia la acidez, y lo que va del 7 al 14 corresponde a la alcalinidad, a la basicidad. Entonces, el agua, ¿cómo se puede disociar? Se disocia básicamente entre un protón, que va a ser el hidrogenión, y vamos a tener un grupo hidroxilo, que es el que también va a corresponder o a irse a formar otra sustancia o también a ser de elemento básico. Entonces vamos a tener, en función del agua, se va a formar un producto iónico, que es la base de la escala del pH. Ese producto iónico
es lo que nos va a permitir tener esa escala que mencionábamos del 1 al 14 y donde vamos a poder clasificar las diferentes sustancias, elementos o fluidos en básicos o en alcalino. Entonces hay una fórmula que la vamos a ver en pantalla para que veamos cómo se calculan esas fórmulas y se calculan ese pH de disociación del agua. Entonces, como les decía, esa escala que nos va a permitir clasificar todas las sustancias en base a si son neutras, si son alcalinos, si son básicos, si son ácidos y si son neutras. Ya les mencioné que neutra siempre le corresponde al agua y que un pH importante para nosotros, para la clasificación también de sustancias a nivel del organismo, es el pH del plasma, que le corresponde a un pH de 7.4. Vamos a tener diferentes pHs en función de esta escala. Por ejemplo, el jugo gástrico, que va de 1.2 a 3. Vamos a tener el pH del jugo pancreático, que va desde 7.8 hasta 8.5. Vamos a tener la saliva, que va con un pH de 6.3 hasta 6.8, y el pH de la orina, que va desde 5.8 a 5.9. Entonces, para la determinación de este pH tenemos dos métodos, un método cualitativo y un método cuantitativo. El método cuantitativo corresponde al potenciómetro o pHímetro, que es un instrumento analítico que tiene un sensor, y con ese sensor vamos a determinar el instrumento va a determinar cuál es el pH que le corresponde a esa sustancia. Entonces nos va a dar un número específico con respecto a esto. Y vamos a tener un método cualitativo, que es el método de los indicadores. Los indicadores son compuestos orgánicos que van a actuar como una base débil. Entonces, ¿qué nos van a indicar los indicadores? Un color. Este cambio de color nos va a mostrar cuál pH le corresponde a esas sustancias. Vamos a tener varios indicadores, indicadores ácidos e indicadores alcalinos. El indicador alcalino de siempre específico y de mayor relevancia es la fenolftaleína, que nos va a indicar desde el cambio de color de rojo, de incoloro a rojo o a rosado. Luego vamos a tener varios indicadores ácidos, como el rojo de metilo, el anaranjado de metilo y el azul de bromotimol, que es lo que nos van a indicar esos cambios de colores que vamos a tener con los indicadores. Entonces, importante saber que vamos a tener un equilibrio ácido-base. Como ya les decía, vamos a tener ácidos, vamos a tener bases, y eso debe de mantenerse en el organismo para que tengamos un buen funcionamiento. Ahora bien, ¿cuál es el pH que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta como equilibrio? Para esto es el pH del plasma, que es 7.4, y que nosotros vamos a determinar con una relación del ácido carbónico y el bicarbonato. Entonces, que debe ser una relación de 20:1. Entonces, en función de esa relación debemos mantener un equilibrio. Y para evitar esos cambios bruscos de pH, vamos a tener los buffer, amortiguadores o soluciones tampones, que nos van a ayudar a mantener ese equilibrio. Entonces, vamos a tener una regulación de ese equilibrio en nuestro organismo a través de dos sistemas. Los sistemas mayores, que corresponden al sistema renal y al sistema respiratorio, y vamos a tener sistemas menores, que van a corresponder a la reserva alcalina y al intercambio iónico. Entonces, cuando les hablaba sobre los sistemas buffer amortiguadores, son sustancias que se combinan un ácido débil y su sal, y que su principal función es evitar el cambio brusco del pH, y de esta manera evitamos alteraciones, evitamos los desequilibrios. ¿Cuáles son esos buffers
esos amortiguadores que son los más importantes, vamos a tener el primer buffer, que es el de bicarbonato ácido carbónico, que es el que se encuentra en el líquido extracelular. Es el más importante. Ya en el líquido intracelular vamos a tener varios. Vamos a tener el de la hemoglobina, hemoglobinato, vamos a tener de proteínas y vamos a tener el del ácido fosfórico y el fosfato. Esos van a estar intracelular. Entonces, importante que conozcamos cómo funciona cada uno para ver cómo hace su proceso de amortiguación, de evitar esos cambios bruscos en cada lugar. Entonces, para la determinación de esos pHs y de esos cambios que se van a ver y que queremos conocer específicamente cuál es el pH que le corresponde a cada sustancia, tenemos la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Entonces, en esta ecuación vamos a ver que vamos a tener para la determinación del pH una constante que es la pKa y vamos a tener el logaritmo de la sal sobre el ácido. Entonces, con esa ecuación nosotros vamos a tener la determinación del pH. La pKa es una constante que se determina con la disociación del ácido y que vamos a ver en las imágenes cómo va a ir fluyendo esa determinación y se va haciendo lo más fácil posible, y que es una relación directa que se hace con el pH y la proporción del sal y ácido. Entonces, esa capacidad de los buffers de amortiguar, de poder evitar esos cambios bruscos, de que va a depender de la cantidad o de los moles que tengan los ácidos y las bases. Esa cantidad va a ser necesaria determinar y ver si puedes realmente hacer ese amortiguar y evitar ese cambio brusco de pH. Eso es importante conocer ese punto. Entonces, en cuanto a la regulación del equilibrio ácido-base, les mencionaba que teníamos dos sistemas, un sistema mayor y un sistema menor. En cuanto a los sistemas mayores, le hablaba del sistema renal y le hablaba del sistema respiratorio. Entonces, quiero comenzar con el sistema respiratorio, que es un sistema muy importante porque nos ayuda a regular el ácido carbónico a través de la variación que sufre la presión parcial del CO2. Es un sistema que actúa rápido, en 3 a 5 minutos, y trata de compensar esas alteraciones. ¿Cómo lo hace? A través de dos mecanismos. Disminuye o altera o aumenta la frecuencia respiratoria. Eso lo hace el sistema respiratorio. En cuanto al sistema renal, él va a trabajar regulando las concentraciones de bicarbonato en sangre y lo hace un poco más lento, lo hace entre 2 a 6 horas y lo hace mucho más al paso, mucho más proporcionado, más regulado, porque se toman entre 2 hasta 5 días regular este proceso. Es uno de los más importantes porque hace compensaciones definitivas, hace compensaciones para evitar esos cambios bruscos, esas alteraciones ácido-base. Entonces, y una de las cosas importantes en su mecanismo es hacer la reabsorción de bicarbonato. En cuanto a los sistemas menores, hablábamos de que teníamos dos, que es el intercambio iónico y la reserva alcalina. En cuanto al intercambio iónico, básicamente él lo que realiza es el intercambio entre sodio, potasio, cloro, sulfato, para regular toda la membrana, toda esa difusión que se hace a través de la membrana celular, y así compensar los electrolitos que se encuentran en un espacio y en otro. En cuanto a la reserva alcalina, lo que generalmente se busca es que es un conjunto de aniones importantes como el bicarbonato, que va a equilibrar la cantidad de electrolitos
que se encuentra en un lugar y en otro, neutralizando sobre todo donde hay una cantidad más ácida y que se necesita equilibrar esos espacios. Entonces, importante en la reserva alcalina que los aniones contribuyen a hacer ese equilibrio que se necesitan en los espacios. Entonces, sabiendo esto, es importante que tengamos en cuenta que se pueden producir justamente esos desequilibrios, y hay dos alteraciones muy importantes que es la que a nosotros nos toca regular, que es la acidosis y es la alcalosis. Cuando hablamos de acidosis quiere decir que el pH ha disminuido de 7.4. Cuando hablamos de alcalosis, estamos diciendo que el pH ha aumentado de 7.4. Entonces vamos a tener tanto en la acidosis como en la alcalosis dos tipos. Uno de tipo respiratorio y otro de tipo metabólica. Entonces, cuando estamos hablando en el caso de la acidosis, que hay una acidosis metabólica, nos indica que hay un aumento del ácido carbónico. Cuando hay una acidosis respiratoria, estamos hablando en la acidosis respiratoria, cuando estamos hablando de acidosis, lo que nos quiere decir es que hay una disminución del pH, una disminución de 7.4. Y tenemos dos tipos, una acidosis respiratoria, donde hay un aumento del ácido carbónico, y una acidosis metabólica, donde hay una disminución del bicarbonato. En cuanto a la alcalosis, igual vamos a tener dos tipos, y vamos a tener la tipo alcalosis respiratoria, donde hay una disminución del ácido carbónico, y en cuanto a la alcalosis metabólica, hay un aumento del bicarbonato en el espacio donde se encuentre. Entonces, para regular esa acidosis respiratoria necesitamos el sistema renal, y para regular la acidosis metabólica necesitamos compensarlo con el sistema respiratorio. Entonces, cuando hay esa compensación y esa regulación, entonces vamos viendo cómo esos desequilibrios podemos volverlo a regular. Hasta aquí nuestro video de hoy. Ya en otra entrega, ya veremos otra parte de este mismo video. Hasta la próxima.